se han buscado formas, Marx llamó de las economías muy centrado en experiencia asiática, pero él conoció algo de la experiencia nuestra acá, de una forma, un modo de producción asiático que él llamó, a pesar que constataba que aquí había diferencias en relación a eso, pero después muchos autores han buscado otras formas de identificación del tipo de economía que se había desarrollado aquí en esta región, muy comunitaria, que era un aspecto muy diferenciado de la experiencia incluso de otras regiones, etc. Pero bueno, este es uno de los grandes problemas, ¿no, profesor? Porque si nosotros vamos a hacer una historia nuestra, no va a ser con las categorías importadas de otras partes, sino que es un desarrollo de lo que hemos levantado y conocemos de nuestra historia, que es muy poco en relación a lo que debemos conocer de nuestra historia. No, nosotros no podemos hacer historia aceptando la negación de la historia indígena latinoamericana y después de la introducción colonial, etcétera, de todos estos periodos, como una especificidad histórica bastante determinante de nuestra vida, de nuestra sociedad y de nuestros problemas, ¿no? Entonces, la referencia a Caral es impresionante, ¿no? Caral, yo ahora soy una especie de propagandista de Caral, también es Caral, ¿no? Es bastante bonito, me parece. Caral, ¿no? Supe es una ciudad, una zona cerca de Caral. Caral fue descubierta hace 17 años. 17 años. Se ha descubierto que había en el norte de Perú, cerca del mar, ¿no?, unas cosas que estaban debajo de la arena, que se fue sacando, y de ahí salen pirámides, algunas de ellas más grandes que las egipcias. Bueno, ya sabemos que en México había también, ahí por 1300, 1500, tenemos el caso maya, que no es propiamente una pirámide, pero es un tipo de construcción que, bueno, y ya habíamos llegado hasta 1600 a.C., hasta 3600 años, ¿no?, con los olmecas, ¿no?, como una civilización ya bastante desarrollada en América Central. Además, como América Central está más al norte, eso está dentro de la idea de que nosotros fuimos colonizados por el norte, ¿no? El estrecho de Bering y la civilización fue entrando acá, ¿no?, para llegar al sur. Pero está en el sur, pues. Y de repente se mandan los datos para hacer el análisis del carbono 14, 5.000 años. No, está raro. Manden nuevos, porque los americanos son, ¿qué es eso? Bueno, tuvo que mandar 20 veces para que ellos admitieran realmente que eso tiene 5.000 años. Pero 5.000 años es antes de la civilización de India, es antes de la civilización de China, es muy cerca de las dos más antiguas, que son la mesopotámica, 6.000 años, y la egipcia, 5.500 años, y después Caral. Hace 17 años que nosotros empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Un grupo de arqueólogos peruanos, fundamentalmente con apoyo internacional, es verdad, etc., pero con un liderazgo peruano muy serio, porque hay un esfuerzo intelectual muy grande en ese sentido, que incluso desafía de manera tan radical toda la visión de la historia que tenemos, ¿no?, y que la tendencia es un poco negar eso, pero los hechos, ¿no? En ese momento, en Caral, en la zona de Caral, que otras se descubrieron, otros. En ese momento hay 21 sitios arqueológicos. Se habla de sitios arqueológicos con por lo menos 10 grandes construcciones, ¿no?, monumentales.
20 veces 10, 200, pero es más de 200 construcciones monumentales, tipo pirámides egipcias, tipo grandes construcciones europeas, asiáticas, porque Europa no hace parte de este mundo, ¿no? Europa entra en este mundo y por 1600, no después de los Olmecas, no, ahí por 1200, 1300, con la gente que fundamentó después la parte griega, etc., que formaron una primera surgimiento arqueológico importante ligada a Europa, ¿no? La civilización aparece en Europa por ahí, y no tan expresiva, evidentemente, como la egipcia, como la sumeria, y después como la India y China, etc. Europa tuvo que hacer un esfuerzo terrible para intentar organizar la historia del mundo como si fuera una historia europea, ¿no? Ustedes estudian, y aquí parece mucho van a ser profesores de historia, ¿no? Y van a enseñar a los alumnos, espero que no, que empezó la historia realmente, digamos, ahí por Egipto, más o menos, pero en el momento que la historia crea una civilización importante con gran capacidad de diferenciación, ¿no?, del resto, es en Grecia, ahí por 300, 400 antes de Cristo, ¿no? Bueno, aceptamos que hay alguna cosa importante con la historia de los judíos, que viene de más lejos, incluso pasó por Egipto, ¿no? Es por ahí que los judíos ganaron incluso esa idea de un Dios único, etc. Fue en Egipto, ¿no? Entonces, empezó por ahí. Después vinieron los romanos, ¿no?, que también conquistaron todo eso. Primero Alejandro, que conquistó esta gente oriental, complicada, porque es una gente que no tenía esa sustancia racionalizadora moderna, ¿no?, pero tenía una civilización enorme, fantástica, desarrollada. Los europeos no podían aspirar a eso en este momento, ¿no? Cuando los griegos se lanzan en contra de los persas, ¿sí? Ahora tiene la película de los 400, ¿no? Es una inferioridad, digamos, desde el punto de vista material y de desarrollo intelectual también, por más que fuera tan importante el desarrollo intelectual griego, ¿no? Porque todos los grandes avances estaban en Egipto, estaban en la Persia, entonces, pero en lo que importa son los griegos para los romanos, ¿no? Los romanos, y vienen los bárbaros, que nadie sabe explicar muy bien cómo derrotaron a los romanos, porque si los romanos eran tan superiores, ¿cómo podía ser? Entonces, ya, 300 después de Cristo, etc., bueno, se va formando esta sociedad feudal, que no tendría, que era una vuelta al pasado. ¿Qué pasado es este? Porque después eso produce mucho más. ¿Dónde estaba el feudalismo antes del gran desarrollo feudal en Europa con la desagregación del Imperio Romano, ¿no? ¿Y qué pasaba del otro lado, donde los árabes estaban constituyendo la más avanzada desarrollo civilizatorio, que va desde el Mediterráneo hasta China, ¿no? Con una ruta comercial que iniciaron los chinos, porque los árabes tomaron gran parte de ella en los siglos X, XII, XIV, etc., ¿no? Entonces, nada de eso existe. Bueno, existe, pero es un problema, ¿no? Eso no es la historia universal. La historia universal está acá, hasta que renace el mundo clásico greco-romano en el siglo XVI, XV, XVI, y después de Europa, a partir de ahí se reorganiza su pensamiento, etc., y se lanza al océano y conquista el mundo, ¿no?
incluso por una parte de Europa medio inferior, ¿no? Que eran los españoles y portugueses, esa gente, ¿no? Hasta que realmente las cosas se imponen, ¿no? Y la verdadera civilización se impone con el mundo anglosajón, que nos habitúa incluso a pensar los árabes ni hablar, pues es una gente de una violencia, de una cosa que muy extraña, porque los europeos intentaron invadir el mundo árabe con las cruzadas por más de 150 años y se ganaron algunas situaciones por la violencia de los europeos, porque los árabes nunca habían visto tanta violencia como los europeos trajeron para el mundo, pero no consiguieron abrir un camino ahí, no consiguieron abrir un comercio fuerte por ahí y dominar ese comercio, porque incluso el mundo árabe había alcanzado un nivel de desarrollo intelectual realmente muy importante, que incluso con su parte de España, parte de Portugal, pero sobre todo de España, ¿no? Donde realmente hubo un desarrollo, de unos momentos de mayor desarrollo de la humanidad intelectualmente, tan importante como fue, por ejemplo, la Grecia, o fue la reforma de los años del siglo XV, XVI. Bueno, esta es la historia de ellos no, de nuestra, porque es la que aprendemos acá y la que reproducimos históricamente.